Hola, muy buenas tardes, amigos de Cibercuba. Volvemos otro jueves más a estos jueves de economía. Como siempre, vamos a hablar con nuestro economista de cabecera, Elías Amor. Muy buenas tardes a todos, un saludo y buenos días, por supuesto, a los que nos siguen desde Cuba. Saludos. Hola, buenas tardes, profesor. Vamos a hablar hoy de esos mecanismos que puede tener a su alcance el gobierno de Cuba para intentar acabar con la crisis económica. De momento tenemos unos avances ahí que no sé qué pensará, profesor, de ellos. Esas donaciones que se empiezan a distribuir gratuitamente por la libreta. ¿Resuelven el problema? Bueno, yo creo que no. Ya sabemos que para resolver los problemas de la economía cubana se requieren grandes soluciones y no parches, que es lo que está haciendo el gobierno ahora en este momento. Entonces, habría que recapitular un poco para saber exactamente en qué dirección debería de orientarse el gobierno. No es repartiendo los donativos como se resuelven los problemas de la economía cubana, porque eso va a durar lo que va a durar. Es decir, esos donativos van a durar hasta que se acaben. ¿Y qué va a pasar después? ¿Quién va a resolver el problema el día después? Lo que yo creo que el gobierno cubano tiene que hacer es ver de qué manera consigue que los sectores económicos de Cuba vuelvan a producir de manera continua y sostenible para que no haya que recurrir a donaciones a nivel mundial. Esto yo creo que da una idea muy clara del grado de subdesarrollo y de la ineficiencia general del sistema económico cubano, que no es culpa de la pandemia, no es responsabilidad del coronavirus, como ellos dicen, tampoco es responsabilidad del embargo del bloqueo, porque el embargo y el bloqueo siempre ha estado ahí. El problema fundamental que tiene Cuba en este momento es de un diseño pésimo y de una pésima también gestión de la política económica. Y yo creo que deberían de hacérselo mirar, porque lo que están haciendo es justo lo contrario de lo que no tienen que hacer en un momento como este. ¿A qué se refiere, profesor? Ellos están hablando de repartir, que yo sé que en alguna ocasión ha comentado que le parece, o sea, que le parece mal que por la libreta le den 2 libritas más de arroz, 1 librita más de pasta, un poquito de azúcar, una latica de atún que van a repartir en alguna provincia. En ese sentido, usted dice que le molesta que le digan a la gente lo que tiene que comer. Bueno, yo es que creo que hay cubanos que les gusta el arroz. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Pero también hay cubanos que no les gusta el arroz y que quieren comer otras cosas. Malanga, yuca, vaya usted a saber lo que quieren. Y el gobierno comunista plantea la idea de que todos los cubanos tienen que comer arroz. Y a todos, con la canasta normada, les va a dar esas 7 libras de arroz, que a mí me parece, bueno, que es una cantidad insignificante y que ahora, gracias a los donativos de Vietnam, que he leído que son alrededor de unas 12.000 toneladas, fundamentalmente de arroz, pues van a subir 3 libras más. En lugar de 7 van a dar 10. Yo lo primero que yo le pregunto al gobierno de Díaz-Canel es, ¿por qué hay que presuponer desde el órgano central de planificación económica que a todos los cubanos les gusta el arroz? Hay cubanos a los que les gustan otras cosas. No hay que tener esa previsión que supone que el gobierno sepa más que nadie y que esté por encima del bien y del mal. Lo que hay que hacer es darle a los cubanos libertad de elección. El cubano que quiera arroz, que compre todo el arroz que quiera. Yo, por ejemplo, compraría arroz. Pero hay gente que no le gusta el arroz, que le gustan otras cosas. Y, sin embargo, la cartilla, la libreta de racionamiento, la canasta normada, no les da esos productos. Y los tienen que ir a buscar a tiendas en las que igual tienen que pagar hasta en dólares esos productos que quieren comer. ¿Dónde se ha visto eso? En ningún país del mundo. Las tiendas cubanas deberían estar llenas de productos de todo tipo para que los cubanos puedan elegir libremente. Y, ojo, la clave está en poder pagar en pesos cubanos, que en definitiva es lo que causa sorpresa que un régimen que considera a Estados Unidos poco más o menos que el imperio del mal
utilice la moneda de los Estados Unidos para pagar esos productos que no se suministran en el racionamiento. Yo creo que esto ya raya en la demencialidad, ya raya en la locura. Y yo creo que los cubanos no se merecen un gobierno como este, absolutamente incompetente e ineficiente, que lo que quiere es acabar destruyendo Cuba. Y yo creo que ya es el momento de salir a la calle y continuar con las protestas, con esas protestas magníficas que arrancaron del 11 de julio, porque al final eso es lo que los cubanos quieren, un país en el que se pueda elegir con libertad. Pero este reparto de donaciones viene siendo como una respuesta inmediata, perdón, sí. Viene siendo como una respuesta inmediata a ese estallido social. O sea, al estallido social, más comida. Ellos están viviendo al día, da la impresión de que con estas donaciones repartiéndoles y tal, están viviendo al día como muchas familias cubanas, o sea, un estado viviendo al día. ¿Tiene esa sensación también? Tengo esa sensación y creo que los hechos lo demuestran. Hay una parálisis económica evidente en Cuba. Nos encontramos ante una situación, Tania, que se puede calificar de colapso económico. El año pasado la economía cubana, el Producto Interior Bruto, cayó un 12%. Y acabamos de saber, en un informe reciente de la CEPAL, que para este año prevén un crecimiento de la economía cubana de los más bajos de América Latina y el Caribe, de solo un 2%. Yo creo que son optimistas. Tú imagínate, si la economía el año pasado cayó un 12% y al anterior había caído un 0,2%, acumula una caída cercana al 13%. Si este año consiguieran crecer un 2%, todavía la economía cubana en el año 2021 estaría un 11% por debajo de la que había en el año 2019. Eso no pasa en ningún país del mundo. Todos los países van saliendo poco a poco de la pandemia, del confinamiento, de la crisis, pero en Cuba el régimen comunista ha paralizado completamente la producción agropecuaria. De lo único que se oye hablar son de las arengas de Valdés Mesa, yendo por las provincias para obligar y para decir a los campesinos que tienen que arar más el surco. Y los campesinos se miran a unos a otros sorprendidos. Yo creo que en tono burlesco, lo que pasa es que no se atreven a cuestionar al alto dirigente comunista, porque al final Valdés Mesa no resuelve ningún problema. Los problemas de los agricultores cubanos son la falta de tierra, la falta de insumos, la falta de abonos, la falta de productos fitosanitarios, la falta de todo tipo de maquinaria, tecnología, semillas. No tienen nada de eso. El régimen tampoco lo proporciona porque no puede... Eso suma ese día que luego cuando entregan las cosas en acopio, hemos visto imágenes de mangos pudriéndose a mansalva y de frutas y verduras pudriéndose. O sea que eso es lo peor todavía, porque acopio acuerda unos precios que muchas veces no son remuneradores para los agricultores, y los que nos estarán oyendo esta tarde lo saben, que es verdad, que muchas veces los precios están topados. El gobierno comunista topa los precios. Y al topar los precios, el agricultor que planificó su cosecha con unos ingresos se da cuenta de que va a obtener la mitad de lo que tenía previsto. ¿Tú te crees que vale la pena trabajar el surco en esas condiciones? No. Y yo comprendo, a los agricultores cubanos los entendemos perfectamente. Ellos podrían producir muchísimo más. Yo estoy convencido de que los agricultores cubanos saben hacerlo. Hay mano de obra suficiente en el campo. El 18% del empleo en Cuba está en la agricultura. Caballero, pongan a funcionar esa gente, que lo único que hay que hacer es producir papa, malanga, boniato. Eso es lo más fácil del mundo. Pero los comunistas no lo saben hacer. Saben arengar, saben dar arenga, saben dar discursos. Yo creo que es lo único que hacen. Y por eso la economía cubana no se arregla con donativos de Vietnam o de México o de donde sea, que lo único que es pan para hoy y hambre para mañana. Decía hace un momento que estamos en la situación esta de crisis absoluta de la economía porque se está gestionando de una manera que no se debe gestionar. Ha puesto el ejemplo de los precios topados. ¿Qué otra cosa están haciendo que no deberían hacer, que deberían dejar de hacer ahora mismo? Pues, por ejemplo, una de las cosas que deberían de dejar de hacer es hablar tanta bobería. Es decir, yo creo que no hay que hablar tanto y hay que ponerse a trabajar. Yo creo que el agricultor cubano está esperando del gobierno hechos concretos. Y yo creo que si hay que sacar dinero para traer del exterior tecnología, insumos, aperos, semillas, fitosanitarios, pues hay que sacarlo de donde sea.
No se puede andar racaneando a un sector económico tan importante como la agricultura. Yo le propongo al régimen comunista una idea muy sencilla, que deje que los agricultores obtengan los ingresos vendiendo libremente sus producciones. A ver qué pasa. Que la puedan vender a quien ellos quieran, a los precios que quieran y en las condiciones que quieran. Que aparten las manos de acopio y del sistema totalitario comunista de la actividad agrícola. Ya verán ustedes cómo eso mejora mucho. Al margen de que hay que entregarle la tierra a quien la trabaja, que ya va siendo hora. Ya se acaba eso del arrendamiento. ¿Qué es eso del arrendamiento? Que usted esté trabajando como un mulo toda su vida las tierras de Güines, de Guira de Melena, de Alquizar, de Batabanó, de Bejucal. Esas tierras son duras, son difíciles de trabajar. Para que luego venga el comunista local y te las quite. ¿Quién tiene interés para hacer eso? Nadie. Lo que hay que hacer es reformar la estructura económica de la tierra y dejar que sean los guajiros cubanos los que produzcan. Y verán ustedes cómo la situación mejora. Yo ya no sé cómo decirlo, la verdad. Lo vamos diciendo en este programa, Tania, tantas veces que parecemos... Más, Elías. Y si hicieran eso, imagínate que se volvieron locos y dicen, venga, vamos a hacer lo que dice Elías. ¿Cuánto tardarían en ver los resultados? Muy poco, porque hay producciones cubanas que los que hemos sido guajiros, que hemos vivido en el campo, lo sabemos, salen muy rápido. Si es que producir ñame, malanga, alimentos, eso es rápido, eso no tiene ninguna complicación. Ya es más complejo, por ejemplo, revitalizar el sector ganadero. Ahí sí que voy a entrar en harina de otro costal. Pero producir viandas para alimentar La Habana, eso lo hacían los guajiros que estaban alrededor de la capital antes de 1959 y que gracias a una red de intermediarios que iban a los campos a comprar los productos para llevarlos a la capital, a los grandes mercados urbanos, la gente de La Habana no pasaba penurias. Y todo el mundo comía todos los días lo que quería. Comían arroz, comían viandas, comían plátanos, lo que hiciera falta. Pero es que estos comunistas no son capaces de pensar en esos términos. Primero, porque son los dueños de la tierra y mantienen un porcentaje de alrededor de un 35% de las tierras sin cultivar, ociosas. ¿Dónde se ha visto eso? Ni los latifundistas, ni los nobles que habían en la España del siglo XIX dejaban sus tierras sin cultivar. Ellos las usaban para cacería y para la cría de toros de lidia, pero, caballero, le sacaban rendimiento a la tierra. Estos comunistas no saben ni eso. Tienen las tierras llenas de marabú, infestas, de las plagas que conocemos muy bien, que es muy difícil de erradicar. Y el guajiro cubano se tiene que matar de sol a sol para poder poner esas tierras en condiciones normales. Y yo creo que lo que habría que hacer es que el Estado no tuviera tierra. El Estado no tiene por qué tener tierra nada más que para las estaciones experimentales como la que había en mi pueblo, en Santiago de Las Vegas. Por cierto, una magnífica estación experimental agropecuaria. Bueno, pues para eso sí, pero poca cantidad. Toda la tierra tiene que ser propiedad privada de los guajiros, para que sepan ellos qué tienen que producir, en qué condiciones, a qué precio. Si esto no lo hacen, la economía cubana no va a salir adelante. Y me da mucha tristeza tener que reconocerlo aquí abiertamente, pero van camino de una protesta social mucho más fuerte que la que está habiendo o la que la ha habido este 11J. Bueno, ya pronosticaste hace unos meses que esto iba a terminar en un estallido social y al final fue lo que vimos el 11 de julio. Aparte del parche este de repartir los donativos por la libreta, también han hablado en Cuba, han anunciado la apertura de 47 mercados agropecuarios estatales que van a trabajar directamente con una empresa estatal. ¿Había que salir a la calle a protestar para que hicieran esto? ¿Esto se podía haber hecho antes? Bueno, es que esto además, entre tú y yo, no resuelve el problema. Vamos a ver, esto es como ponerle el cántaro antes de tener la vaca. A ninguna persona sensata se le ocurre invertir en un cántaro si no tienes una vaca que ordeñar. Pues estos comunistas son así. A ver, han diseñado estas tiendas que han dicho que van a inaugurar 47 para vender los productos agropecuarios en La Habana. Óigame, magnífico. Vamos a ver, ¿y de dónde salen esos productos agropecuarios comunistas? Pues claro, el problema está en que dicen que los van a sacar de empresas estatales y de granjas estatales y cosas por el estilo. ¿Ustedes están seguros de que esas granjas van a producir de manera sostenible y continua los productos que se demandan por esas tiendas? ¿No sería mejor empezar por primero arreglar las condiciones técnico-productivas de la tierra para que se produzca de manera continua y luego ya arreglaremos la comercialización? No, esto siempre empieza en la casa por el tejado. Y luego lo que pasa es que como la casa no tiene cimientos, se cae todo para abajo.
Esa política pues va a ser un fracaso, como fue la apertura del mercado de Cuatro Caminos, que ya lo anunciaron como la gran operación del siglo XX, ¿verdad? Del siglo XXI, y eso no ha acabado dando resultado porque los cubanos saben muy bien cómo funcionaba Cuatro Caminos y no es como funcionan aquí ahora en el régimen comunista. Yo creo que esto lo que nos demuestra es que el gobierno no sabe dirigir el país. El gobierno que tiene Cuba, encabezado por el señor Díaz-Canel, no tiene competencia para dirigir la economía cubana y los grandes asuntos que preocupan a los cubanos. Y los cubanos hacen bien de protestar, porque la situación exige cambios radicales de 180 grados que en el ámbito económico lo que deberían de servir es para que los cubanos vivieran mejor, tuvieran más prosperidad, más calidad de vida. Y yo creo que nadie debe de estar en contra de eso, al contrario. Otra medida parche de estas que han anunciado deprisa y corriendo es que van a permitir la importación de paneles solares. Yo no sé, Elías, si eso va a funcionar en La Habana, porque los paneles todos sabemos, los que vimos aquí, que cuestan una pasta. Pero es que además, si en España se roban los paneles, no quiero pensar lo que pueda pasar en Cuba cuando tú montes un panel en una azotea. Paneles solares, como diría Fidel Castro, elecciones para qué. Yo diría lo mismo, yo diría, paneles solares para qué, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo, Tania. España, que está mucho más avanzada que Cuba, y tú y yo sabemos que aquí hay muchos problemas precisamente con los paneles solares. Primero, amortizar una inversión como esa requiere tiempo y requiere consumo, Y yo no creo que el nivel de consumo de los cubanos esté lo suficientemente desarrollado como para justificar una inversión en esos paneles solares que son caros. Claro, son caros. Luego después tienen unos problemas tecnológicos que requieren un mantenimiento, requieren unas piezas, requieren un servicio continuo. ¿En Cuba existe eso? Pregunto. A lo mejor me equivoco, pero no lo sé. Si hay una profesión por cuenta propia que se dedique a eso, yo estoy convencido de que sí que podría ir muy bien. Pero creo que si el servicio lo tiene que dar una empresa estatal, vamos apañados, como dicen aquí en España. Es decir, creo que son ideas absolutamente demenciales. Están improvisando, ¿verdad? ¿Están improvisando sobre la marcha? Sí. Hay una decisión que yo creo que el otro día la pudimos ver cuando Granma sacó a Díaz-Canel en aquella finca de Rancho Boyeros, ¿verdad? En la jornada de trabajo voluntario. Yo creo que ellos están intentando ir al corazoncito de los cubanos con medidas edulcoradas que parece que recuerdan a los viejos tiempos de Fidel, de la revolución. Yo creo que eso los cubanos que tienen menos de 35 años les importa un bledo. Los cubanos que tienen menos de esa edad lo que quieren es prosperar, quieren poder tener una casa en condiciones, quieren tener un carro aparcado en la puerta, quieren tener la última plasma, una nevera llena de mercancía, de alimentos, de comida. Oye, me quieren vestir con vaqueros, con jeans, con Levi's, con las marcas. O sea, esos cubanos no están en la comebolería esa de la revolución y de todo ese tipo de cosas. Y yo creo que el gobierno cubano no se ha dado cuenta del cambio social que ha habido en Cuba. Yo el otro día disfrutaba mucho viendo las imágenes que nos llegaban de las manifestaciones en Cuba, sobre todo las que se produjeron en San Antonio de los Baños, un pueblo muy querido para mí. Y veía la edad media de los que estaban en esas manifestaciones. Y veía que la edad media ronda los 30 años. Yo estaba realmente feliz de ver que el cambio en Cuba viene por la juventud, que está harta de tanta palabrería comunista y que quieren hechos. Y yo creo que al final son los jóvenes los que nos van a dejar de lado a nosotros y van a protagonizar el gran cambio que necesita nuestra querida isla, la verdad. Estoy seguro de que eso es así. Bueno, en principio hemos analizado ya esas tres medidas, la medida de las donaciones, el reparto de donaciones de la librita de arroz, el poquito de pasta y el poquito de azúcar extra gratis por la libreta. Es gratis porque son donaciones, sí. y Cuba está obligado a repartirlos gratis. Eso hay que tenerlo claro. La apertura de las 47 tiendas estas, sin tener asegurado que esas empresas que les van a suministrar puedan mantener la producción para suministrar productos. Y también hemos hablado de los paneles solares. Vamos a las remesas, Elías. Sí. Sé que has estado hablando, te han entrevistado en Miami, has hablado de las remesas y te han hecho una pregunta que a mí me gustaría retomar aquí en el programa porque me parece interesante. Si Biden cortara las remesas de hoy para mañana y dijera, bueno, ya no hay nada que hacer,
eso afectaría, hundiría aún más. O sea, Cuba, los comunistas cubanos sin las remesas, es hacerse la harakiri, ya se acaba eso. Vamos a ver. Para poder responder a esta pregunta en términos económicos, hay que analizar varias cosas. En primer lugar, ¿qué porcentaje de la población cubana recibe remesas? Los estudios que yo conozco sobre este indicador señalan que aproximadamente las remesas llegan a algo menos del 20% de la población cubana. Es decir, que el otro 80% de los cubanos no tienen fe, no tienen familia en el extranjero y por tanto no reciben remesas. El impacto de las remesas, por tanto, está muy focalizado en ese sector que tiene familia en el extranjero y que puede recibir esas remesas. Eso no obsta para que las remesas, cuando llegan a Cuba, accedan a un mercado informal en el que hay muchos cubanos dispuestos a acceder a las divisas para poder comprar productos y servicios en esos mercados informales o, por ejemplo, para poder tener unos cuantos dólares para salir al exterior en el caso de una persona que se dedique a la compra de mercancía para traerla a Cuba. Por lo tanto, al gobierno cubano le interesa que hayan dólares en Cuba por muchos motivos, pero hay un sector también de la población cubana superior a ese 20% que se mueve alrededor del dólar. Y ese dinero a Cuba puede llegar de muchas formas. Mañana Biden prohíbe que se envíen remesas a Cuba y eso no significa que no lleguen dólares a Cuba, Tania. ¿Y cómo llegan los dólares a Cuba? Pues llegan como llega la mayoría de los dólares que llegan a Cuba, y lo sabemos, en el bolsillo. In the pockets. Ese bolsillo que va lleno de billetes y que al llegar a Cuba se ponen a disposición de las familias. Cuando los cubanos vuelvan de nuevo a viajar en avión de Estados Unidos a Cuba, si no pueden hacer las remesas, cosa que yo dudo que la administración Biden vaya a prohibir el envío de las remesas, se lo darán a un amigo, se lo darán a un colega, se lo darán a un familiar, lo llevarán ellos personalmente en el bolsillo y al llegar a Cuba lo entregarán a las familias. Y las familias ese dinero lo pondrán en circulación. Si esto ocurriera y no se permitieran las remesas bancarias como las quiere el régimen comunista, incluso en ese caso, el régimen comunista también podría sacar algunos beneficios de esas remesas que llegan informalmente a Cuba. Porque en Cuba todo pasa por las manos del Estado, no nos engañemos. Ellos son los dueños de todo y, por tanto, como son los propietarios de los medios de producción, la economía gira alrededor del sistema económico cubano, porque los trabajadores por cuenta propia, que son los destinatarios de la libertad económica, también a su vez dependen del Estado. Por lo tanto, esta quimera que se pretende de excluir a las empresas de la seguridad del Estado, a las empresas del ejército, de las remesas, yo lo veo muy complicado. Lo veo muy difícil de articular desde el punto de vista técnico y, sinceramente, creo que en el caso de la economía cubana es muy difícil apartar las manos del gobierno de cualquier divisa que entre en el país. Básicamente porque el gobierno está organizado para precisamente drenar esas divisas en beneficio propio. Por lo tanto, o encuentra una fórmula magistral o va a ser muy difícil arreglar eso. ¿Hay algún dato reciente que se sepa si ha bajado la llegada de remesas con esta obligación de mandarlas, si lo mandas por correo, en el caso de España, si lo mandas por correo y tu familia está recibiendo 24/1, dejas de mandarlo? O sea, directamente hasta que no se vaya alguien que lo pueda llevar en mano, no mandas dinero. ¿Eso ha afectado? ¿Tenemos datos? ¿Han publicado ellos alguna información que apunte a que ha habido un descenso o un ascenso, no sabemos, en el número de remesas que está llegando a Cuba? No. Nosotros no podemos tener información oficial de remesas porque el gobierno no la proporciona. Lo que tenemos son estudios realizados por empresas de investigación de cubanos que han hecho un trabajo magnífico, como es The Havana Consulting Group, que publica periódicamente informes, pero no hay un dato oficial de las remesas. Lo que sí que se puede intuir es que tras las medidas aprobadas por la administración Trump,
que rebajaba el importe medio de las remesas, lo que sí que se ha debido producir es una menor llegada de dinero a la isla en concepto de remesas, porque si a ti, en lugar de poder enviar lo que te dé la gana, te limitan el importe a una cantidad, pues lógicamente esa cantidad multiplicada por el número de personas que emiten el dinero cada vez va a ser también menor. Es decir, que es muy posible que el flujo de remesas a la isla se haya moderado o haya frenado el crecimiento que venía teniendo desde los últimos años, pero así todo, los últimos estudios que yo conozco y que me dan toda credibilidad apuntan a que en este momento las remesas que llegan a Cuba, entre las que llegan oficialmente, entre comillas, que no se sabe, no hay dato publicado, pero se pueden calcular, y las no oficiales, que son las que llegan, por ejemplo, en los bolsillos, estaríamos hablando de 6.000 millones de dólares, que es el 6% del Producto Interior Bruto de la economía cubana. O sea, es una barbaridad de dinero que está entrando a Cuba y que no se aprovecha para nada. Porque, a diferencia de lo que ocurre con las remesas que llegan a la República Dominicana, o las que llegan a México, o las que llegan a Ecuador o a Colombia, las remesas que llegan a Cuba no sirven nada más que para gastos prioritarios de las familias, pero no permiten ni construir viviendas, ni construir patrimonios, ni mejorar la riqueza de los cubanos. Las remesas no han servido para el desarrollo económico de Cuba, solo han servido para llenar las arcas del Estado y que luego el Estado se gaste el dinero en aquello que le da la gana. Yo creo que si se pudiera cortar ese círculo vicioso sería muy bueno, pero creo que es muy difícil desde el punto de vista técnico evitar que el régimen se haga con esas remesas que llegan a Cuba. Has dicho que gastarse el dinero en lo que le da la gana. Ya los sí. Análisis apuntan a que se llevan, al menos desde 2014, gastando más en inmobiliario, en servicios inmobiliarios, que en educación o en sanidad. Entonces... Y no te quites méritos, no te quites méritos. Tú publicaste un magnífico estudio hace unos días en Cibercuba, en donde demostrabas que España le vende a Cuba armamentos por 1.200.000 euros. Y te felicité mucho por el trabajo que hiciste, porque es un magnífico estudio. Y eso es un ejemplo de las cosas que Cuba compra. En plena pandemia. Tiene que comprar armamentos Cuba si no está en guerra con nadie. Esa obsesión histórica de que les van a invadir, pero si nadie les va a invadir, si nadie les hace caso, si es que ya nadie se interesa por Cuba y ellos siguen comprando armas, ¿qué las van a usar contra los manifestantes? A lo mejor es que las quieren usar contra los cubanos que se manifiestan pacíficamente. Yo te felicité en su momento, Tania, porque publicaste ese trabajo que está muy bien hecho, que es un ejemplo de que se gasta el régimen comunista el dinero que recibe, claro. Elías, hace un momento hablaste del crecimiento de ese pronóstico de la CEPAL diciendo que Cuba puede crecer un 2%. Eso sería si se dispara, o sea, si arranca la temporada turística en el último trimestre del año. Si no arranca, ¿qué puede pasar? Bueno, las estimaciones que elabora la CEPAL no explican en qué se basan. Ellos dan los datos por países y no entran en profundidad en justificar de dónde sale ese 2%. En todo caso, ese 2% a mí no me sale. Y no me sale por varios motivos. Yo creo que la economía cubana en este primer semestre que ha acabado ahora hace poco tiempo, ya estamos entrando en el segundo semestre, no ha experimentado una mejoría económica con respecto al año pasado. Hay muchas actividades económicas en Cuba que todavía están sometidas a la influencia del coronavirus que continúa afectando a la población cubana. Lamentablemente, nadie se puede alegrar de eso. No me voy a alegrar de eso, ni mucho menos. La plaga no está controlada, como ocurre, por ejemplo, en otros países como la República Dominicana o Costa Rica, que están llegando turistas masivamente procedentes de los países europeos, pues son países seguros. Cuba no. Cuba tiene sectores paralizados. La agricultura, Valdés Mesa lo dice, no lo digo yo. Valdés Mesa lleva ya varios días en Granma dando arengas para que los agricultores produzcan porque no hay producción. Hemos entrado en la temporada de las lluvias sin haber obtenido una buena producción agropecuaria. Ya no hay datos de producción agropecuaria en ONEI, en la Oficina Nacional de Estadística. Hay un vacío ahí que no sé cuándo lo van a cubrir, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de que la economía no está bien. El otro día hablábamos de la industria. La industria cubana está absolutamente hundida en la miseria. No levanta cabeza. ¿Qué sectores quedan? El transporte. Pero si el transporte también está frenado por culpa de la pandemia. Las nuevas tecnologías, ¿de qué estamos hablando? No hay sectores en la economía cubana que tiren de ese 2%. Y, en todo caso, si la economía no ha crecido en el primer semestre, yo creo que en el segundo lo va a tener difícil porque la única actividad
que podría despuntar es el turismo y, sinceramente, yo en este momento no veo al turismo en Cuba en condiciones de mejorar conforme avance el año, porque la situación está todavía de la pandemia fuera de control. Esta semana hemos sabido por expertos aquí en España que dicen que España tiene que prepararse para que la crisis de la COVID se estire hasta 2023. ¿Podría la economía cubana tal y como está en términos económicos, no en términos sanitarios, la economía cubana tal y como está en este momento, podría aguantar una crisis que se alargue hasta 2023? No. Y si lo intentan, acabará mal. La pregunta tuya es muy buena. No, no pueden. La economía cubana no puede seguir estando bajo un modelo como el que tienen, porque eso va a ir en contra de la población y la gente protestará. Y estas protestas que hemos visto el 11J se van a incrementar. La única solución que tiene la economía cubana para salir del atolladero, si la situación no mejora hasta el 2023, es promover cambios estructurales en profundidad. Demostrar que se puede hacer crecer a un sector de propiedad privada en Cuba. Llámale MIPYMES, llámale como te dé la gana, pero la propiedad privada tiene que volver de nuevo a la vida de los cubanos. Restaurar el mercado como instrumento de asignación de recursos y olvidarse de la planificación central. Permitir que la libertad económica de los cubanos les lleve a poder asociarse, establecer acuerdos con extranjeros, ya sean inversores o gente que haga negocios. No solamente las empresas estatales. Empezar a cerrar empresas estatales ineficientes, que no sirven, que hay que eliminarlas y ese dinero canalizarlo hacia el sector privado, para que el sector privado sea el que coja las riendas de la economía. Y podríamos seguir dando más y más reformas. Si el gobierno comunista no asume que eso es lo que hay que hacer, como hicieron los vietnamitas, por ejemplo, con el Doi Moi, y hoy Vietnam le regala a Cuba arroz, cuando antes de esas reformas, Vietnam padecía hambrunas como las que hay en Cuba. Era el mismo problema. O sea, en determinadas épocas no había producción de arroz porque era toda estatal y no daba producción en el campo vietnamita. Y ahora que es todo de propiedad privada, es la primera potencia exportadora mundial de arroz. En Asia, además, que es donde más arroz se come. O sea, ¿cómo se ha producido ese milagro en Vietnam? Pues muy sencillo, privatizando la propiedad de la tierra. Y en Cuba, si eso se hiciera, la situación podría mejorar muy rápido porque la agricultura cubana es muy flexible, muy eficiente y puede mejorar mucho en muy poco periodo de tiempo. Y eso empezar a darle actividad a la economía y más actividad y más negocio. Pero, insisto, mientras que ellos quieran seguir aplicando las reglas del marxismo-leninismo, están perdidos. Elías, una última pregunta y vamos cerrando. Sí. Tú has vivido prácticamente, perdona, pero es que estoy con un resfriado brutal. Bueno, hay que cuidarse, que los resfriados de verano son malos, sí. Sí, son malos, sí. Prácticamente has vivido la mayor parte de tu vida en España. Sí. España, el presidente español, Pedro Sánchez, se ha negado a decir que Cuba es una dictadura. En el fondo sabemos que lo que está haciendo es protegiendo de alguna manera, o él cree que sí está protegiendo de alguna manera las inversiones españolas en Cuba. ¿Tiene sentido? Es una buena pregunta, sí. Tiene sentido para la política interna española. Y voy a tratar de explicar esto para nuestros queridos oyentes cubanos, porque a lo mejor ellos no conocen bien la política interna española. España está gobernada por un gobierno social comunista, queridos cubanos. Nosotros no somos una dictadura del proletariado, somos una democracia liberal europea y en España los socialcomunistas ganaron las elecciones porque el voto ciudadano les apoyó y han formado un gobierno. Y aquí no ha pasado nada. Y sigue estando España como estaba, funcionando, no funciona igual de bien, pero bueno, funcionamos, tenemos los mercados llenos de comida, vamos con los carros a las gasolineras y los llenamos sin ningún problema y seguimos teniendo, a pesar del coronavirus, esas tapas tan deliciosas que nos ponen en los bares y hacemos la vida española. Sinceramente, que a mí me gustaría poder hacerla en Cuba. Insisto, y tenemos un gobierno social comunista. Luego habrá elecciones y ganará el Partido Popular o el otro partido, el que sea. Eso es la democracia. Pedro Sánchez, como presidente de un gobierno democrático, se dirige a veces a sus votantes y otras veces habla para el conjunto de la sociedad española. Pues en mi opinión,
ha utilizado el argumento de Cuba porque sus encuestas le deben de decir que a los electores socialcomunistas españoles pues les gusta pensar que Cuba no es una dictadura. Y Pedro Sánchez ha utilizado ese análisis. En mi opinión se equivoca, pero yo como demócrata respeto lo que él diga. Eso a él le va a provocar pérdida de voto, seguro, porque hay mucha gente en España que está harta de que les digan que Cuba no es una dictadura. En España hay mucha más gente, afortunadamente, que opina que Cuba es una vulgar dictadura bananera, que no una democracia de partido único, como decía la señora esta Mogherini, ¿verdad? Que estuvo allí en Cuba y la definió de una forma increíble. Entonces, yo, sinceramente, los cubanos no lo van a poder entender, porque en Cuba no se puede expresar otra opinión que la comunista. En Cuba está proscrito hablar como yo en términos liberales, o hablar en términos democristianos, o hablar en términos socialdemócratas. Pero en España no, en España hasta un comunista puede criticar al rey. Y no pasa nada. No vienen a llevárselo a preso ni le pasa nada. Porque España es una democracia. Y ojalá que yo pudiera ver en Cuba un sistema como el español, en el que alguien pudiera criticar a Díaz-Canel o que Díaz-Canel dijera lo que le diera la gana libremente, no como hace ahora, que lo que hace es imponer su punto de vista al resto de la sociedad, porque él es el punto de vista comunista y es el que manda. Y en ese sentido yo creo que hay grandes diferencias. Pedro Sánchez comete un gran error político para todos los españoles, hablando en esos términos, pero calienta a su base electoral diciendo que Cuba no es una dictadura. Allá él. Ya llegarán las elecciones dentro de un par de años y vamos a ver qué es lo que pasa en el cuento de los votos, ¿no? Uh-huh. Y con las empresas españolas que están en Cuba sabemos que no tiene acceso a financiación, tiene deudas con esas empresas, no tiene dinero para pagar. ¿Podrán aguantar con los hoteles como están bajo mínimo, sin turismo? ¿Se puede aguantar esto un poco más? Nuevamente tenemos que abordar esta cuestión tan magnífica que estás haciendo en una doble perspectiva. Está la perspectiva cubana y la perspectiva española. Vamos a ver, la perspectiva española es que un gobierno de un país tiene que defender a sus nacionales. El gobierno español que había en el año 59, el gobierno de Franco, no defendió a los españoles que fueron confiscados en sus derechos de propiedad en Cuba, perdieron todo su patrimonio, no se les pagó y además fueron expulsados de Cuba como gusanos. Y muchos centenares de miles de españoles tuvieron que irse precisamente sin nada después de haber estado trabajando toda una vida. En aquella época el gobierno español no protegió a los españoles. Y ahora hay un gobierno español que está, dicen, protegiendo las inversiones de los españoles en Cuba. Inversiones que son ruinosas en la mayor parte de los casos, que crean deudas que ha de pagar el propio gobierno español con una empresa pública que se llama SESE, que es la que se hace cargo de la deuda con un descuento, lógicamente, porque no te pagan el 100%, con muchísimas trabas burocráticas de todo tipo, con los funcionarios cubanos que te piden muchísimos papeles y te hacen ir y volver 20.000 veces antes de darte una autorización temporal, un auténtico desastre. Y así todo el gobierno español los defiende. Y ahora la perspectiva de los cubanos. Los cubanos ven que España invierte en Cuba, pero que ellos están ajenos a ese proceso, porque el español que invierte en Cuba no tiene la posibilidad de asociarse con un cubano que tenga un restaurante, un paladar, y montar una franquicia de comida española en La Habana, por ejemplo. Eso está prohibido. El español tiene que asociarse con el Estado comunista. Es el único que puede recibir inversiones extranjeras. Y el cubano ve con malos ojos que ocurran esas cosas. El cubano, creo yo, que ve mal que el español se ponga de acuerdo con una empresa estatal o con el gobierno comunista para poner un negocio en Cuba. Y en ese sentido, creo que eso no está contribuyendo a crear unas sólidas bases de futuro en el marco de las relaciones entre España y Cuba. Ya veremos, ojalá me equivoque, pero creo que no es buen modelo el que obliga al régimen cubano a los inversores extranjeros para hacer negocios en la isla. Bueno, entramos ya en el final del programa. Elías, has dicho que ves venir más manifestaciones, más estallidos sociales. Desgraciadamente sí. Ya sabes que yo anticipé desde hace bastante tiempo que estas cosas podrían ocurrir porque el estado de colapso de la economía cubana es total y absoluto.
En el momento en que entró en vigor la tarea de ordenamiento, simplemente leyendo las medidas que la tarea de ordenamiento traía consigo, fue muy fácil prever que en un determinado momento iba a ocurrir algo así como esto que está pasando. Como no han rectificado la tarea de ordenamiento, que yo sepa, sigue ahí. Es más, no reaccionan porque el tipo de cambio con el dólar ronda los 70 pesos y a nadie se le ha ocurrido que hay que devaluar ya la moneda. Es que están perdiendo tiempo. El peso cubano se tiene que devaluar porque el mercado lo dice. Y ya basta de un tipo de cambio artificial que no se paga en ningún sitio, porque no se puede pagar el 1 por 24 ya en ningún sitio. En ese sentido, se están postergando una serie de decisiones que habría que tomar, como es, por ejemplo, dejar en suspenso la tarea de ordenamiento. Yo creo que eso ayudaría mucho, ¿eh? La medida de dejar en suspenso la tarea de ordenamiento y poner fin a esa experiencia absolutamente traumática, yo creo que podría suavizar mucho el entorno de la actividad económica en Cuba y en algunos aspectos mejorar sobre todo esa sensación terrible que tienen muchos cubanos de que no les llega el sueldo a fin de mes por culpa de una inflación de 3 dígitos, que es otra de las secuelas negativas de la tarea de ordenamiento. Creo que ahí podrían ellos tener un margen para poder jugar. Bueno, no sé si te harán caso, pero ahí queda el consejo. Dejar en suspenso la tarea de ordenamiento, suponiendo que te escuchen, Elías, y que de pronto digan, vamos a devaluar la moneda. ¿Aguantaría la empresa estatal esta nueva devaluación? Claro, le beneficiaría muchísimo. Cuanto más barato sea el peso cubano, más capacidad tiene de exportar la economía cubana. Si es que el problema está en que la economía cubana necesita tener un empuje para poder exportar, y el empuje de exportación es que los precios sean baratos, y eso se consigue con una devaluación. Es verdad que luego después las cosas que traes de fuera son más caras. Y por eso es por lo que yo pido al gobierno comunista que reaccione. Si quieren incrementar la producción nacional, que liberen la economía. Hay que trabajar en la economía, hay que trabajar a varios niveles al mismo tiempo. No se puede ser unidireccional. Los economistas trabajamos en unas cajas en las que los distintos elementos hay que ir regulándolos poco a poco, abriendo y cerrando para que la economía funcione. La economía funciona cuando es libre. Y lo que hay que intentar en Cuba es que los sectores económicos se sientan empoderados y libres para que produzcan más. En el momento en que produzcan más, satisfagan las necesidades de los cubanos, lo que sobre se exporta. Y se exporta a precios competitivos en el área del Caribe primero, en donde se podría abastecer a los pequeños países del Caribe, y luego si aumenta más todavía la producción, entrar ya en América Central y en América del Sur, donde hay mercados para los que la producción cubana podría ser altamente competitiva. Caballero, que eso no es tan complicado de pensarlo, que eso es estrategia de economía. Yo no sé cómo los comunistas no son capaces de darse cuenta de que esto es lo que hay que hacer y al mismo tiempo fortalecer el peso cubano para que sea una moneda que tenga una cierta solvencia en los mercados y acabar por fin de tener productos en dólares en Cuba. No tienen por qué existir tiendas en moneda libremente convertible. Los productos en Cuba, los cubanos los tienen que poder comprar en peso cubano, que es la moneda nacional. ¿Dónde se ha visto que un país tenga uno que comprar con la moneda de otro? Eso es inconcebible. Yo creo que todas esas reformas debidamente ordenadas harían que los cubanos dejasen de tener ese agobio tan grande por la situación económica en la que viven. Pero como veo que el régimen comunista eso no lo va a hacer, el malestar va a seguir y las protestas también van a continuar. Y en algún momento puede incluso que sean más fuertes que las que han habido. De acuerdo, pues lo dejamos aquí, profesor, y dejamos esas recomendaciones. Dejar en suspenso la tarea de ordenamiento, devaluar la moneda, que liberen la economía y que estén atentos que habrá más manifestaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros un jueves más y volvemos el próximo jueves, 1:30 de Cuba, 7:30 de Europa. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias.